Buenos días, bienvenidos al último día de Summit. Parecía increíble, pero ya Ha estamos llegado, ha llegado. llegando a meta. Y hoy tenemos un día súper especial dedicado a las motos. Empezamos el lunes con las dos ruedas en las modalidades de ciclismo más de montaña, enduro, descenso, triatlón, rally. Y cerramos pues con motos de campo y no podíamos hacerlo de otra forma que con uno de los entrenadores que viene pegando más fuerte, Carlos Quevedo, que además, según me acabáis de chivar, erais compañeros, Elena y tú, en el cole, o sea que la relación viene Sí, de... sí, sí. Sí, Y el destino os ha unido, estas cosas Sí, sí, tan bonitas que pasan en la vida, ¿no? total. La verdad que sí. Y bueno, tú te defines como Moto Sport Science, o sea, un Mm, científico deportivo ujú, y que estás dedicado a las motos, tanto off-road mm. como de velocidad. Eh, Sí, que son bastante diferentes y luego nos contarás un poquito también cómo consigues integrar el trabajo, ¿no? Y que me imagino que tendrá mucha transferencia también y muchos sí, sí, aprendizajes. sí, sí. Sí, sí, sí. Tu trabajo va desde analizar el rendimiento del piloto, desde vías fisiológicas a planificar la estrategia de Mm, entrenamiento para la temporada y además eres ujú. el fundador de Enduro Training, donde Eso es. con un grupo de trabajo que además es multidisciplinar, que os gusta Mm, trabajar el entrenamiento, la nutrición, los aspectos psicológicos, pues ujú. vais buscando la evolución de los pilotos, tanto amateur como profesionales. Os pasa un poco como a suelta los frenos, que veis el deporte Sí. y esta necesidad de evolución no solo en el profesional, sino también Mm. en los amateurs. Sí, sí, total. Carlos, le hemos titulado a la entrevista La mente al servicio de la técnica. Cuéntanos qué significa para ti este título y cómo ves esa influencia. Bueno, antes de nada, un placer estar contigo, estar con Elena y bueno, yo creo que entre todos estamos sumando un poquito más a este pequeño mundillo, ya sea en las bicis como sea en las motos. Y poquito a poco, ¿no? Porque al final, poniendo un poquito en contexto, es algo pionero, ¿no? El hecho de dedicarnos al mundo bueno, de las motos de la bici de manera específica, tanto a nivel psicológico como a nivel preparación física. Eh, y bueno, en cuanto al título de la entrevista, la verdad que creo que es algo importantísimo. La mente la trabajamos al 100%, no tiene ningún sentido solo trabajar físico si no hay un trabajo mental y viceversa. Creo que tampoco hay un trabajo a nivel de rendimiento, me refiero. Pero bueno, es extrapolable también a la parte de aficionado, ¿no? El hecho de que alguien que trabaja a nivel mental, por ejemplo, cómo ir mejor en bici o cómo afrontar mejor pues una trialera en moto, pues tenga esa parte también de físico, ¿no? O sea, que es algo que es un binomio que, pues, que genera una sinergia brutal y que tanto a nivel aficionado como profesional pues está genial. Ujú. Hemos visto estos días, Carlos, cómo pues otros entrenadores pues de otras ramas, ¿no? Incluso nutricionistas, nos Ujú, contaban cómo a veces el rendimiento de un deportista que tú esperas que sea bueno, pues por su condición física, por sus habilidades técnicas, su proyección y ujú, tal, y de repente te pega un pinchazo y a lo mejor otra deportista que a priori físicamente o técnicamente no es tan bueno, de repente despunta y ujú, que bueno, que hay un poco la explicación que es la parte psicológica. No sé si a ti ujú. también te ha pasado eso, has tenido experiencias en este sentido. Sí, o sea, bueno, las tengo todos los días, ¿no? Con mis pilotos, al final, nosotros tenemos varias líneas de trabajo, como bien comentabas al principio, trabajamos tanto a nivel off-road como a nivel velocidad. Y bueno, son dos aspectos y dos disciplinas que parecen muy parecidas porque las dos parecen que llevan motor y tienen dos ruedas, pero luego a nivel mental y a nivel, bueno, respuestas fisiológicas, respuestas cardíacas, respuestas, bueno, todo lo que tenga que ver al final con físico, con la mente, pues son bastante complicadas y muy diferentes bueno, pues muy diferentes, ¿no? Entonces, esto es súper importante, ¿no? Porque el hecho de que alguien pues rinda muy bien físicamente y luego a nivel mental no tenga esa habilidad, pues es importante trabajar, como comentábamos antes, las dos cosas, ¿no? Y de hecho tenemos bastantes, que luego si quieres comentaremos alguna anécdota con alguno de mis pilotos, donde, bueno, pues trabajamos muy bien el físico, porque al final no dejo, yo me dedico solo a la parte de preparación física. Sí que es verdad que tenemos un psicólogo, pero que nos ayuda y que nos echa una manilla, pero el hecho
de prepararle físicamente muy bien, pero luego, por ejemplo, llega a las carreras y no rinde igual que los entrenamientos. En la parrilla de salida, pues sabes que, bueno, que hay unas respuestas cardíacas brutales que no están relacionadas con el físico, sino están relacionadas, pues eso, con ese componente cognitivo que les hace subir de pulsaciones brutalmente y, evidentemente, pues el focus se va y bueno, pues todas las respuestas que hemos ido generando y esas adaptaciones pues no son tan eficientes como quisiéramos, ¿no? Entonces, por eso creo que ese binomio entre mente y físico tiene que estar, es obligatorio. Ujú. Y en esos casos que te has encontrado, Carlos, ¿cómo, no sé si alguna vez te has animado, te has atrevido a recomendar al deportista que acuda a un psicólogo para tratar estos temas? Si lo has Ujú, hecho, ¿qué respuesta has tenido? Porque sí que estamos viendo que todavía a día de hoy, y ayer, bueno, también lo comentábamos con Carlos Vico y con Ángel, sobre todo en los deportes más, con un porcentaje mayor de hombres que de mujeres, cuesta a veces, ¿no?, entrar en estos aspectos psicológicos, emocionales, de pensamientos, sí, mirarnos un poco. sí, ¿Qué sí. respuesta has tenido tú cuando has recomendado el psicólogo, la psicóloga? Bueno, la verdad que tengo suerte de, bueno, al final el trabajo que hacemos con los pilotos son chavalitos bueno, promesas, ¿no? 20, 21, 22 años. Evidentemente, el componente que me comentas tú de ese ego, entre comillas, ¿no? De, bueno, ¿no? Parece que todavía cada vez está mucho más extendido y más en rendimiento, pero el hecho de, bueno, pues la psicología, pues bien sabréis que al final es como, ¿no? Ese componente que tienes que incitarle un poquito y decir, oye, que esto se hace por tal, por cual, ¿no? Entonces, la respuesta ha sido muy buena. La verdad es que cuando la hemos recomendado, sobre todo porque estaba consensuada y estaba sobre todo razonada, ¿no? El por qué necesitaba esa preparación mental, por qué necesitaba ese apoyo psicológico. La respuesta, sí, el primer approach que tenemos con los pilotos, por ejemplo, trabajo con Dani Valle, que es, bueno, piloto Super Sport 600, ha estado corriendo también con motos de Moto2 y demás, y estamos trabajando con él en el CAR, y él lo que un poquito trabajamos, él tiene su psicólogo aparte, pero es ese focus antes de las carreras, ese miedo a caerse que no lo tenga tanto, todo ese trabajo lo hace con el psicólogo, y cuando lo hace y lo hace bien, pues mejoramos muchísimo. O sea, que si se razona, ellos ven resultados y ellos ven que con esas estrategias mentales les van a ayudar y luego lo aplican y evidentemente lo ven, pues es importante. También tengo que decir que el psicólogo que está, bueno, pues como vosotros, ¿no? Que estáis dedicados bueno, pues al mundo del motor o al mundo de las dos ruedas en general, creo que es algo muy importante el trabajo de campo, ¿no? El que el psicólogo vaya al entrenamiento con él, el que le vea entrenando, el que le vea incluso las carreras y analizar todos esos parámetros de cómo se comporta tanto en entrenamiento como en carrera, pues le da muchísimo feedback al psicólogo. A mí me flipa hacerlo como preparador porque también veo muchas cosas, pero creo que también para el psicólogo eh, pues ayuda muchísimo, ¿no? Oye, ¿qué comportamiento tienes en entrenamiento? ¿Qué comportamiento tienes en carrera? ¿Cómo analizarlo y luego cómo plantear esas estrategias para que él realmente tenga las cosas muy mascadas, ¿no? Porque yo creo que es una cosa muy importante, ¿no? Que él tenga, pues, ¿qué estrategia mental tengo que hacer? Pues tengo que hacer esto, esto y esto. ¿Qué tipo de visualización tengo que hacer para que una trialera no me ponga nerviosa? Y bueno, ya al final, bueno, nuestra empresa se llama Suelta los frenos, ¿no? Que me parece brutal el hecho del flow, ¿no? Hablo mucho siempre con mis pilotos del flow, de la integración entre el piloto y la moto versus integración piloto y bicicleta. Tú ves los mejores pilotos son uno, ¿no? No ves una moto y ves una persona, sino que ves un componente único que generan un flow, tienen ¿no? Esto es lo más, yo creo, lo más complicado, ¿no? Y es lo que hay que trabajar y con que algunos pues van muy bien y otros pues les cuesta un poco más, ¿no? De hecho, Carlos, yo no sé si a ti te pasa, y esto lo hablo mucho con los deportistas, sobre todo de bici que hemos tenido, de moto también hemos tenido, pero han sido como pues temas muy, muy concretos, lo que decías de concentración, mejora de memoria, sobre todo, pues, por ejemplo, en el trial, concentración entre cada una de las zonas, cosas así. Pero a lo mejor en bici, que sí que nos hemos encontrado más gestión de miedo para afrontar pasos técnicos o tal. eh, yo les decía siempre, vosotros observar a los pilotos que mejor van en bici, siempre suelen parecer más grandes que las bicis o hay como un equilibrio.
porque Sí, están sí, sí, ocupando su espacio. Yo creo que en moto esto también sucede. Veces sí. al motorista y luego a la moto. Aunque sean uno, Mm, el motorista está sí, ocupando su espacio, no tiene su presencia. Y sin embargo, cuando ves a un piloto, a un deportista que se nos ha venido un poco abajo, se hacen chiquititos y la moto o mm, la bici se ven enormes. Y ahí yo sí, creo sí, sí. que entra lo que tú dices, cuando estás en flow, estás Mm, como expandido, ¿no? Y mm. ocupas todo el espacio y cuando no, Mm. se nota enseguida, se percibe rápidamente. Sí, sí, totalmente. Bueno, en bicis no hay más que ver a Guacoloma o a Nino Schurter, que son tíos que les ves en bici, bueno, ¿no? Y van con una, entre comillas, poderío, ¿no? Más o menos, donde, bueno, pues ellos van tal cual. Pero luego van bajando, ¿no? Y les vas viendo que son técnicos y van con, pues eso, con flow, ¿no? Yo creo que incluso en la bici se puede apreciar un poco más, porque al final es más pequeñita, o sea, como que los detalles se ven igual que en el trial, al final la técnica es lo que tal y bueno, pues se aprecia más, ¿no? En el enduro y en el enduro extremo que ahora tan en boga y está todo el mundo hablando de él, pues a lo mejor no se puede apreciar tanto, pero se puede llegar a apreciar lo apreciamos y lo vemos sobre todo con el tema de la gestión del miedo, ¿no? Donde vemos pilotos que van súper rígidos. Bueno, yo mismo practico enduro y me gusta mucho el enduro extremo y al principio cuando empezaba pues vas tan rígido que las caídas más bobas, pero que más daño me he hecho, ha sido donde más rígido he ido, donde una bajada que pues había unos regueros brutales que digo, buah, si hubiera soltado los frenos, nunca mejor dicho, la moto hubiera ido, digo, tiene suspensiones, tiene unas suspensiones brutales, unas ruedas brutales, tiene una parte ciclo brutal, deja la moto que corra y adáptate al terreno, adáptate tú y ya verás cómo va guay. Pero ese miedo te genera el tocar el freno delante y el ¡pop! Y viene un golpetazo que eso es por pura gestión mental, ¿no? Pues todo lo relacionado con el estrés, ¿no? Carlos, decías que en vuestra clínica, bueno, o en sitio de entrenamiento, contáis con un Sí. psicólogo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Asistís al psicólogo antes de tener el problema, al iniciar el entrenamiento, cuando veis que hay algo puntual que no funciona, o es un Uh-huh. recorrido lineal en el que acompaña al piloto, pues igual que acompaña el entrenamiento, pues el psicólogo, o sea, en cosas puntuales? Bueno, a ver, trabajamos con Alberto y Alberto lo que hace, bueno, colabora con nosotros, entonces digamos que lo que hace es a los pilotos que vemos que tienen, bueno, pues un poquito más de rendimiento. La verdad que no lo hemos aplicado de momento mucho hacia el amateur, ¿vale? Está más aplicado hacia, bueno, pues chavales que están corriendo Campeonato de España Enduro, chavales que están corriendo Campeonato de España Trial o velocidad, ¿no? No alguien que está trabajando los domingos, o sea, entrenando los domingos y tal. Entonces, lo hacemos de manera puntual, de momento puntual. Sí que es verdad que yo me lo he llevado alguna vez y tal, y luego cada uno de los pilotos, pues sí que es verdad que trabaja, aunque nosotros tengamos este psicólogo, pues hay la mayoría de los más top que tenemos sí que trabajan la psicología por otra parte, con sus psicólogos deportivos y ahí sí que, bueno, pues tienen mucha más linealidad. Suelen ir, pues esto, una vez cada 3 semanas, aprox, una vez cada 4 semanas. Ahí es como yo siempre les digo, joder, en lugar de ir con tantísimo espacio, podéis ir un poquito más asiduamente y no, bueno, claro, llegan allí y es como, ¡boh! Y o sea, sueltan absolutamente todo y al día siguiente están, pues están reventados, ¿no? Vosotros lo sabréis que sueltas tanta energía, tantas cosas que tienen dentro que se me vienen, no es que se me vengan abajo, sino que bueno, que hay una pérdida de energía brutal y me cuesta 2 días bueno, vamos a descansar, descanso activo, estaros en casas porque es imposible, ¿no? Están reventados, salen reventados de esto, digo. Se mueve mucho cuando estás hablando de cosas así personales, Sí, sí, sí. se moviliza mucho y es verdad que es una energía que en un principio te descarga, pero luego cuando vuelves, esa energía, quizás has soltado mucha energía negativa y luego ya con lo que te cargas es una energía positiva que te ayuda a tirar más Sí, fuerte y sí, para arriba. totalmente. Es como ir al fisio, ¿no? Que el fisio te hace daño y luego al día siguiente estás dolorido, pero bueno, al día siguiente ya estás bien, ¿no? Sí. Pues el psicólogo yo creo es un poquito parecido. Me ha parecido muy interesante lo que comentabas, Carlos, de la importancia de que los psicólogos, los entrenadores, en general los profesionales que trabajamos con deportistas,
estemos en el lugar, pues en el campo, ¿no? Donde se practica, nosotros estamos totalmente de acuerdo. De hecho, nuestras sesiones, la mayoría de las veces son online, porque con los deportistas muchas veces es casi imposible trabajar presencialmente por los viajes, las rutinas de entrenamiento y demás, les resulta más fácil pues las sesiones online, pero luego nosotras hacemos también mucho trabajo de campo, por lo que dices, porque luego cuando llegas a consulta, recordar lo que pensabas, sentías o cómo estaban tus parámetros fisiológicos en ese momento que nos puede estar indicando si hay un miedo excesivo o bueno, alguna otra situación que haya que gestionar, pues claro, es muy difícil, el recuerdo es muy vago y cuesta. Entonces a nosotras nos gusta mucho estar en ese momento y creo que dentro de la psicología esto se está generalizando en otros ámbitos, en la educativa, en la clínica, incluso hay ya empresas, yo colaboro con un apoyo psicológico en casa que hacen este asesoramiento en el entorno del paciente, pero yo creo que la psicología deportiva es pionera en Sí, este sí, aspecto, porque el desde luego. psicólogo termina siendo como un técnico, como un entrenador, un fisio que necesita ver a su deportista en el campo. Entonces, Además, te diré más, Carla, creo que es sine qua non, ¿no? Es algo que tiene que ser, o sea, es obligatorio, es obligatorio. No entiendo un buen psicólogo deportivo o un buen preparador que no esté con sus deportistas en la medida que pueda, evidentemente. Como bien sabes, pues también nosotros tenemos ese trabajo online. No nos podemos mover por toda España, pero sí que es verdad que cuando tenemos momento, o la gente, por ejemplo, nosotros cuando yo vivo en Madrid, pues ir con el piloto a entrenar con él, a hacerlo y demás. Incluso te diría, no sé qué opinaréis vosotros, pero el hecho de que que el preparador / psicólogo practique el deporte del que está haciendo, creo que es algo importantísimo. O sea, creo que no podría observar, aunque pueda analizar mucho el movimiento y tal, sin evidenciar yo mismo en mis carnes, entre comillas, cómo funciona la moto, cómo funciona la bici, qué respuestas tengo, tanto a nivel fisiológicas como motoras, como mentales, para luego yo analizarlo y poder prescribir de manera eficiente, ¿no? O sea, que ese trabajo de campo y luego que aparte el psicólogo o el preparador sean aficionados, no hace falta que seamos profesionales, ¿no? Porque muchas veces a nosotros nos han llegado comentarios, no, es que tienes que ser profesional. No. Yo no soy profesional absoluto, soy un aficionado. Me encanta el enduro extremo, me encanta la bici, pero sí que es verdad que, joder, me chirría un poco cuando ves un poco a preparadores o a psicólogos y tal que, ostras, pero si no has tocado una moto en tu vida o no te gusta montar en moto, ¿no? Eh, es verdad que esto es como todo que dices, bueno, no puedes ser psicólogo de pareja si no tienes pareja o no puedes ser psicólogo si no tienes hijos. No es tanto así, yo creo que, a ver, yo soy deportista y como tú, pues amateur, Elena, es deportista, sí que vamos a competiciones y demás porque nos gusta, aprendemos mucho, pero obviamente a un nivel a total. vuestro nivel, sí, totalmente. Sí que es cierto que yo creo que ayuda muchísimo. Claro, te da mucho background de todo. O sea, así. Y luego, cuando tú estás practicando, porque yo, por ejemplo, pues he trabajado mucho con Sandra Gómez cuando estaba con el trial, cuando empezó con el super enduro, ahora con el hard enduro, que luego la tendremos también por la tarde, con Santolino, el Dakar, obviamente no está, pero sí que es verdad que practicar un deporte, competir, estar en el mundillo te ayuda a luego empaparte de otros deportes y de alguna manera ponerte en el lugar de... Exactamente. ¿no? Fui a ver a Sandra al Campeonato del Mundo allí a Manchester y claro, lo vives, ves qué es lo que pasa en las zonas, cuánto tiempo están, cuándo descansan, qué es lo que están haciendo. Y yo creo que eso es muy importante para entender qué procesos, tanto físicos en vuestro caso, pues de decir, bueno, pues es que si ha estado media hora descansando entre tandas, pues necesita luego una reactivación, pues porque lo has visto y en mi caso, oye, necesitamos luego despertarte la mente porque es que has estado totalmente desconcentrado del foco de la competición, que también es sano, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo en que en cierta medida
aunque no practiques exactamente el deporte, porque no podemos practicar todos, pero sí cierta cercanía y capacidad empática de entender qué es lo que está sucediendo ahí, creo que es clave. Es clave. O sea, creo que tiene mayor énfasis en lo nuestro, ¿no? En la psicología deportiva y en la preparación física de pilotos. El hecho de que tal nos da mucho background, ¿no? Nos da mucho conocimiento que luego podemos aplicar y podemos analizar muchísimas cosas que si no lo hiciéramos, pues a mí por lo menos me resultaría muy complicado. Bien. Nosotras, de hecho, ahora dentro de poco vamos a sacar un servicio que se llama Breves, que son pues, consultas breves para un tema muy concreto, porque una de las cosas que nos encontramos con los psicólogos, o sea, con los deportistas, no sé si te pasa a ti en el entrenamiento, que a veces los deportistas vienen con la duda de, pero ¿y esto cuánto va a durar? Ya. ¿Y qué vamos a trabajar? Sí. Claro, dices, bueno, es que a lo mejor tú solamente tienes una cosa concreta, pues a lo mejor un deportista te viene y te dice, quiero ganar potencia. O hay otros que tienen que trabajar integralmente, pero te dice, no, es que yo ya trabajo resistencia, yo ya tengo fuerza, yo ya tengo tal, pero me noto que esto fallo o que me canso en los Sí. medido, ¿no? Entonces, Sí. pues igual que hay esos trabajos puntuales a nivel técnico, a nivel físico o nutricional también, pues psicológico. Y bueno, yo creo que en estos breves es muy importante, pues eso, saber de qué estás hablando, ¿no? Porque Sí, desde luego. Cuéntame Totalmente. una anécdota, Carlos, que decías que tenías así anécdota de deportista. Bueno, te puedo dar el caso de varios, ¿no? Tampoco mencionar, pero sí que es verdad que tengo, bueno, pues algún piloto de velocidad o algún piloto de motocross pues eso, que van muy bien en entrenamientos, físicamente están como toros, pero luego llega el día de la carrera y bueno, pues se anulan, ¿no? Se obcecan y qué tal, y no responden también, porque ostras, les ves entrenando con campeones del mundo, literalmente campeones del mundo, y van exactamente igual, literalmente. Ostras, luego les ves y, ostras, quizás esa parte de psicología que luego dicen, no es tan importante, no. Digo, no. Entonces, estoy como muy machacón, ¿no? Y luego, por ejemplo, en motocross, pues tenemos tenemos también un par de pilotos que lo mismo, ¿no? Tardan en abrir gas, por ejemplo, en las curvas, ¿no? Entonces, como que les da miedo el abrir gas porque se les va a ir la moto, porque no sé qué, no sé cuánto. Entonces, también pues estamos haciendo un trabajo psicológico con ellos. Ellos están empezando a trabajar con un psicólogo para el hecho de, ostras, ganaríamos mínimo 1 o 2 segundos por vuelta si aprendes a hacer esto. O sea, el skill ya la tienen, pero les da miedo el hecho de la reacción que puede tener la moto, les da miedo tal, ¿no? Entonces, bueno, pues son anécdotas que vamos gestionando poquito a poco, ¿no? Y luego tendremos alguna más, bueno, sobre todo gestión de frustración. Al final, yo sé y me gusta derivar siempre, o sea, creo que cada uno tenemos nuestro apartado, el físico, psicología y nutrición, y aunque todos sepamos un poquito de todo, creo que cada profesional se tiene que dedicar a su campo, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando estás en un campeonato de España de motocross y tienes a un piloto que va tercero durante las 2 primeras mangas y tal, y luego se cae y pasa cuarto y tal, pues se te viene abajo, empieza a llorar, empieza tal. Entonces, ostras, generar también eso, ¿no? Tenemos que nosotros pues ponernos en su piel y bueno, luego hay preparadores o hay gente, yo creo que esto más es el componente humano, ¿no? De entender esa frustración y de apoyarlo, es muy importante, ¿no? Y luego ya la última, y relacionado con ese piloto, también fui una vez a hacer un trabajo de campo con él y ahí está, por ejemplo, entra en el papel de los padres, ¿no? Ostras, yo he tenido que hablar con algún padre seriamente, decir, porque los padres son como muy pa. Bueno, no quiero generalizar, ¿no? Pero sí que es verdad que hay veces pues que se pasan porque es como, ostras, yo creo que también lo habréis vivenciado vosotras, hay muchos perfiles, ¿no? Pero hay dos, que es uno, el padre que quiere que su hijo sea piloto del mundial y que el chaval tiene 15, 16 años y dice, mira, a mí déjame de tonterías que yo no quiero tal, pero el padre sigue insistiendo. Y luego está el chaval que tiene muchas ganas de tal, pero el padre es como papá, también martillo pilón con él, y se los cargan, ¿no? O sea, se los cargan entre comillas ese día, ¿no? Y sin entre comillas también.
ese día es en plan Buah, estás haciendo las cosas mal, esto tal, o sea, refuerzos súper negativos, ¿no? Entonces mi diálogo con ellos es en plan, vamos a entender al piloto, creo que el refuerzo positivo y el seguimiento guiado es algo súper importante y más en categorías inferiores, y el hecho de que le refuercen, el hecho de, ¿no?, de cambiar el lenguaje, no ser un lenguaje tan agresivo, de ser un lenguaje más pautado, más pausado, más, ostras, has hecho esto bien, ¿no? Yo le llamo el efecto sándwich, ¿no? Decir algo bueno, algo así regular y luego acabarlo siempre con algo bueno, ¿no? Entonces, de esta manera, pues al piloto le entras, ¿no? Oye, estoy contando estrategias aquí que... No, es una estrategia brutal que nosotras también utilizamos mucho. De hecho, el cierre solemos hacer, pues después de esa posibilidad de mejora, el cómo poder, una idea, Exactamente. ¿no?, para ya pasar de olvidarnos del pasado y ya venga, mirada puesta en el futuro. Has dicho dos cosas, Carlos, que me parecen súper importantes. Una, la parte de que entrenadores, nutricionistas y demás también necesiten tener cierto apoyo de a lo mejor el psicólogo para en algunas ocasiones, porque yo te digo una cosa, si lo ponemos en porcentajes, del 100% de consultas que recibimos, yo te diría que o 50-50 o más, un 60% es de profesionales que nos consultan, oye, me está pasando esto con este deportista, ¿cómo lo gestiono? Porque claro, obviamente te dicen, yo no pretendo ser psicólogo ni psicóloga de ese deportista, pero estoy en esa situación o estoy un fisio, estoy trabajando y de repente se suelta y no sé qué decir. Y en ese sentido, Elena y yo preparamos hace tiempo un curso para profesionales por esta necesidad que veíamos de decir, pues que ellos también necesitan ese acompañamiento y ese apoyo, porque al final estás muy solo en el trabajo. Es obligatorio el hecho de que, bueno, aparte de formarnos, ¿no?, de estudiar y ser un poquito más completo, ¿no?, poder tener más habilidades para poder meterte en con tu piloto, ¿no? Creo que hay una cosa muy importante, muy importante, tanto en psicología como en preparación física, que es el hecho de que no hay mejor o peor psicólogo o no hay mejor o peor preparador, sino el hecho de que el psicólogo que sea capaz de generar a esa persona adaptaciones o a la persona que no, ¿no? No hay un psicólogo que sepa, bueno, tal, o un preparador, ¿no? Ostras, yo creo que el buen psicólogo o el buen preparador es aquel que hace que su atleta mejore. Ya está, ese es nuestro trabajo en diferentes categorías y listo, ¿no? Entonces, el hecho de que el preparador sepa, o el profesional en general, tenga esas habilidades psicológicas, yo creo que es vital, ¿no? Porque si yo no tengo esas habilidades psicológicas para poder hablar a un piloto que es campeón del mundo, porque yo soy preparador, pero estás hablando con un tío que es campeón del mundo, donde hay gente y hay pilotos, y vosotros lo habréis visto. Joder, Sandra es una tía que yo la conozco, es una tía súper llana, cercedilla, una tía majísima, pero coño, con hablando mal, hay pilotos también que han sido campeones del mundo que están aquí arriba y vienes tú, oye, tal cual, y te van a decir, ¿qué me estás contando, no? Entonces, yo creo que la parte psicológica de tener ese primer approach con el deportista de, oye, ¿cómo gestiono el hecho de hablar con él? ¿Cómo gestiono el hecho de empatizar con él? ¿No? Porque, ya te digo, tú puedes poder tener un plan de una preparación de psicológica brutal, pero si no eres capaz de llegar a la raíz de ese piloto, bajarle abajo, aterrizarle y hablarle claro, pues puede ser Freud, ¿no? O sea, quiero decir, que no harías, no llegas. Entonces, es vital. Totalmente, yo, vamos, estoy de acuerdo y al mismo tiempo estoy totalmente convencida de que todos los profesionales, el trabajo multidisciplinar implica pues que yo a lo mejor también entienda qué es lo que está haciendo el entrenador o el nutricionista en un determinado momento. Eso es. Para no dar consejos contraproducentes o que no casan, ¿no? Entonces está claro que es súper clave. Luego la otra cosa que has dicho, que está genial, porque además nos da pie para la entrevista que tenemos ahora luego a la 1, es el tema de las familias, padres, madres, pues que nos encontramos lo que dices, o personas que con buena intención tratan de sacar lo mejor de sus hijos y sus hijas, pero que a veces pues igual se les va de las manos, o todo lo contrario, a veces una superprotección, un miedo que
que es entendible y totalmente respetable, pero que también puede estar jugando una mala pasada y que hay que intentar gestionar. Y decía que nos da pie para la próxima entrevista porque tenemos luego a Miguel Ángel Quirós de Reides, que seguramente le conoces, porque es súper conocido. Para mí, ya sabéis, uno de los mejores fisios, sobre todo en lo que se trata de recuperación de lesiones y operaciones y demás, que es brutal. Pero luego además es que tiene esa capacidad de ser más que un fisio y además es padre de Óscar Quirós, que es una máquina con la moto. Y Miguel Ángel ha sabido encontrar tan bien el equilibrio entre, bueno, lo primero que ya nos contará luego, él no es entrenador de su hijo en ningún sentido y trata siempre de mantenerse con su figura de padre e intentando pues meter las menores veces posibles la pata, ¿no? Que dice, bueno, todos la metemos alguna vez, es normal. Claro. Así que me parece clave las cosas que nos has dicho. Y bueno, no te robo más tiempo, que son ya menos cuarto y sé que... Tranquila. Otra cosita, pero me ha encantado hablar contigo, Carlos. El mundo del motor es algo que nos gusta muchísimo. Ya hace un año también estuve colaborando un poco con Power in Off-Road, les tengo también mucho cariño. Tenéis un perfil parecido, pero luego al final la verdad es que en este mundo lo bueno es que cabemos todos y cada uno se especializa, ¿verdad?, en una cosa distinta. Parecido pero diferente, sí. Sí, totalmente. Y bueno, que me ha gustado muchísimo conocerte, te agradezco un montón, me encanta la Igualmente con la que trabajas y te deseo muchísimos éxitos y que, bueno, que salgan más colaboraciones de aquí. Hombre, 100%. Yo la verdad que ha sido un placer, tanto Elena como contigo, Carla. Creo que estáis haciendo algo muy importante, ¿no? El hecho de dar a conocer la psicología deportiva. Es algo importantísimo, ¿no? Hay mucha gente que ahora mismo quiere estudiar psicología deportiva, y el hecho de que haya pues emprendedores como vosotros que os metáis en un nicho, ¿no?, del deporte, de la bicicleta y demás, creo que es algo súper positivo para absolutamente todo el mundo. Así que nada, ha sido un placer, os deseo mucha suerte también a vosotras. Nos veremos por aquí porque somos madrileños todos. Y nada, pues tenéis las puertas abiertas de Enduro Training cuando queráis y lo que queráis podemos hacer. Fantástico. Gracias, Carlos. Un abrazo. Así que nada, un abrazo fuerte, chicas. Chao. Hasta luego.